Después de 24 horas de guardia, con una mancha de café que parecía un mapa de su propio cansancio en el uniforme y los párpados pesando como si estuvieran hechos de plomo, Camila entró en el coche equivocado. El hombre, sentado en el asiento trasero, la miró como si ella fuera una plaga que acabara de contaminar el aire purificado de su lujoso vehículo. En la habitación 407 del Hospital Vallarta, su madre, la Sra. Lucía, se aferraba a la vida. Pero en ese momento, en la avenida Universidad de San Luis Potosí, solo había un silencio cortante. «Sal de mi coche ahora mismo», ordenó Lorenzo con una voz que cayó sobre Camila como una cuchilla de hielo. Ella abrió los ojos de un salto con el corazón, martillando contra sus costillas, tratando de entender en qué segundo exacto su realidad se había distorsionado tanto. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué había un hombre con un traje perfectamente entallado a su lado, observándola con un desprecio que ella no había visto jamás en el rostro de ningún paciente? Por muy adolorido que estuviera, el coche estaba detenido frente a la salida principal del hospital bajo el sol inclemente de San Luis Potosí que hacía que el asfalto vibrara. El aire acondicionado estaba a tope, creando una atmósfera gélida que contrastaba con el calor sofocante del exterior. Y aquel hombre, Lorenzo Aguilar, de 38 años, con la mandíbula tensa y unos ojos color castaño que irradiaban una frialdad absoluta, mantenía el brazo extendido hacia la puerta, señalando el camino hacia la calle, como quien se deshace de un objeto molesto que ha aparecido de la nada. Camila parpadeó repetidamente, tratando de despejar la niebla del agotamiento. Su estetoscopio todavía colgaba de su cuello. Su mochila estaba pesada sobre su regazo y la mancha de café en su uniforme verde destacaba como una marca de guerra tras 24 horas de batallar contra la muerte en los pasillos del hospital. Habían sido 24 horas de decisiones críticas, de sostener manos temblorosas y de navegar por la delgada línea que separa la esperanza del abismo. Y ahora se encontraba ahí en el coche de un extraño que la trataba como si fuera invisible, o peor aún como si su presencia fuera una mancha que debía ser limpiada de inmediato. Yo, comenzó a decir ella con la voz ronca por la falta de sueño. Pensé que era el transporte de la aplicación que pedí. Lo siento mucho. Ya me bajo. Usted ha invadido un vehículo particular, interrumpió Lorenzo sin bajar ni un poco el tono autoritario de su voz. No había una furia explosiva en él, sino algo mucho más hiriente, un desprecio controlado, medido y servido a una temperatura bajo cero. No sé cómo alguien puede confundir un coche privado con un taxi de aplicación. Pero eso no es mi problema. Lo que sí es mi problema es que tengo prisa y usted está ocupando mi espacio, añadió él, mientras sus ojos recorrían el uniforme desgastado de Camila, con una mueca de asco que ella sintió como una bofetada física en pleno rostro. Afuera, el portero del Hospital Vallarta, un hombre de unos 50 años llamado Gabriel, que conocía a Camila desde hacía años y sabía que ella tomaba el café cargado y sin azúcar, se quedó observando la escena. Gabriel siempre le preguntaba por su familia y ella siempre tenía una palabra amable para él. Pero en ese momento, el portero no se atrevió a intervenir porque la voz de Lorenzo Aguilar poseía ese tipo de autoridad que paraliza a los demás sin que se den cuenta. Un coche de aplicación que esperaba en la fila detrás de ellos tocó la bocina una vez y luego otra, rompiendo la tensión del momento. El tráfico de San Luis Potosí no tenía paciencia para dramas privados ni para confusiones de enfermeras agotadas. Camila sintió que el calor le subía a las mejillas, pero no era por vergüenza, sino por algo mucho más antiguo y profundo. La indignación de ser tratada como menos que nada por alguien que claramente no tenía idea de lo que significaba el sacrificio. Aquella sensación de que su agotamiento era irrelevante frente a la conveniencia de un hombre que jamás había pasado una noche entera en vela cuidando la vida de desconocidos, la hizo reaccionar con una dignidad que Lorenzo no esperaba. Ella respiró hondo, acomodó la correa de su mochila en el hombro con una calma sorprendente y antes de abrir la puerta lo miró fijamente. No fue una mirada de odio ni de llanto, sino una mirada limpia y directa, de esas que solo poseen quienes han aprendido a mantenerse en pie cuando todo lo demás se derrumba. Fue un error, dijo ella con voz firme y baja. No voy a pedir disculpas por estar cansada después de salvar vidas, mientras usted probablemente dormía en sábanas de seda. La puerta se cerró con un clic seco, sin necesidad de portazos dramáticos. Fue una salida digna y esa dignidad pesó en el aire mucho más que cualquier insulto que ella hubiera podido proferir. Gabriel seguía mirando desde su puesto y cuando Camila pasó junto a él, el portero intentó decir algo, pero ella solo asintió levemente con la cabeza pidiéndole silencio. Sin palabras, siguió caminando sobre el concreto caliente de la ciudad, sintiendo el ruido de San Luis Potosí a su alrededor. Una ciudad que siempre parecía demasiado grande y demasiado indiferente para las tragedias pequeñas de sus habitantes más humildes. Dentro del coche, Lorenzo golpeó el respaldo del asiento delantero con la palma de la mano, visiblemente irritado por la última frase de la enfermera. «Puedes avanzar, Miguel»,
ordenó al conductor. Miguel, de 45 años, un hombre discreto que había aprendido a ser invisible para conservar su empleo, puso el vehículo en marcha sin decir una palabra, aunque sus ojos se encontraron por un breve segundo con los de su jefe a través del espejo retrovisor. Lorenzo no lo notó o no quiso notarlo porque ya estaba concentrado en su teléfono celular. Tenía 4 llamadas perdidas, de un número que tenía guardado como Clínica del Sol, la sección privada del hospital donde su madre estaba ingresada. De repente sintió un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con el incidente del coche, sino con el miedo que lo perseguía desde hacía 3 días, cuando los médicos lo llevaron a una oficina pequeña y le dieron noticias que aún no terminaba de procesar. Su madre, la señora Lucía Aguilar, de 67 años, llevaba 11 días internada y su estado no hacía más que empeorar a cada hora que pasaba. Camila encontró finalmente su transporte real 2 calles más adelante, se dejó caer en el asiento trasero, apoyó la frente contra el cristal frío de la ventana y cerró los ojos, permitiendo que el movimiento del coche la meciera. No lloró porque en sus 8 años trabajando en la unidad de cuidados intensivos había aprendido que el llanto requiere un tiempo y un espacio que ella rara vez se podía permitir. Camila Mendoza. A sus 34 años entendía que el dolor de un hospital es un fuego que debe manejarse con guantes de profesionalismo si uno no quiere terminar consumido por él. Lo que sentía mientras San Luis Potosí desfilaba ante sus ojos cerrados era una mezcla amarga de injusticia y fatiga. 2 compañeras que la habían escoltado durante parte de su carrera. Sabía que para el mundo era invisible, la mayor parte del tiempo, alguien a quien se llama con urgencia cuando el miedo aprieta, pero a quien se ignora cuando la crisis ha pasado. Sin embargo, ella encontraba su valor en los detalles pequeños. La presión de una mano agradecida en la madrugada o la sonrisa débil de alguien que recuperaba el aliento por primera vez en días. Hacía 3 semanas que Camila había sido asignada a la planta de cuidados especiales para cubrir una vacante y en ese corto tiempo se había vuelto muy cercana a una paciente de la habitación 407, la señora Lucía. Lucía era una mujer de cabellos blancos como la nieve y ojos llenos de una vitalidad que la enfermedad no había logrado apagar del todo. Tenía una forma de sonreír que hacía que la habitación, a pesar del olor a desinfectante y el sonido de las máquinas, se sintiera un poco más humana. Lucía siempre preguntaba los nombres de todos. Se interesaba por sus vidas y, a pesar de su propio sufrimiento, siempre guardaba una palabra de aliento para las enfermeras que la atendían. Camila no sabía en ese momento, mientras el coche la llevaba hacia su pequeño departamento en el barrio de San Miguelito, que aquella mujer dulce era la madre del hombre arrogante que la había echado de su vehículo. Solo sabía que Lucía esperaba a su hijo todos los días con una devoción infinita y que él solía llegar tarde, quedarse poco tiempo y salir siempre con el rostro cargado de una tensión que su madre intentaba suavizar con su amor incondicional. Él tiene demasiadas responsabilidades sobre sus hombros, le había confiado Lucía una tarde, mientras Camila le ajustaba el suero con manos expertas. Siempre ha sido así. Desde que era muy pequeño, cargó con cosas que no le correspondían, pero su corazón es bueno, hija, solo que a veces lo entierra bajo muchas capas de dureza para que nadie pueda lastimarlo. Camila había sonreído con tristeza, pensando que todas las madres ven oro, donde los demás solo ven piedra, pero no era su lugar juzgar, así que se limitaba a escuchar y a brindar el mejor cuidado posible. Aquella noche, al llegar a su casa, Camila se dio un baño largo, calentó un poco de sopa de fideo que le había sobrado y se sentó a la mesa de la cocina. Frente a ella estaba su uniforme limpio y planchado para el día siguiente, porque sabía que el verdadero descanso solo llega cuando sabes que estás lista para volver a empezar. Miró el uniforme y recordó el rostro de Lorenzo, su voz fría y la forma en que la había mirado como si fuera un objeto mal colocado. Ella sopló el caldo caliente y decidió que no permitiría que la arrogancia de un extraño le robara su paz. Mañana sería otro día. Habría otros pacientes que necesitarían su atención completa y no podía permitirse estar fragmentada por el recuerdo de un hombre que probablemente ya la había olvidado. Lo que ella no sospechaba es que el destino, con esa ironía a veces cruel que tiene la vida real, ya había tejido sus hilos para que ese olvido fuera imposible. Al día siguiente, cuando Camila empujó la puerta de la habitación 407, con su reporte en la mano y una sonrisa preparada para Lucía, se encontró con una espalda ancha frente a la ventana. El hombre vestía un traje oscuro y sus hombros estaban tensos como si estuviera sosteniendo una viga invisible, cuando él se giró y sus ojos castaños se encontraron con los de ella. El impacto fue brutal y absoluto. Era él el hombre del coche, y por primera vez en su vida, el rostro de Lorenzo Aguilar perdió toda su armadura de hierro, dejando ver una grieta de asombro que duró apenas un segundo antes de ser reemplazada por una tensión aún más profunda. El silencio que se apoderó de la habitación fue de esos que se quedan grabados en la piel. Un silencio que hacía que el aire se sintiera espeso y difícil de respirar,
Camila no retrocedió ni dejó que sus manos temblaran mientras sujetaba la carpeta de registros médicos. Mantuvo el mismo rostro sereno y profesional que usaba frente a las peores emergencias, sosteniendo la mirada de Lorenzo con una entereza que él no pudo ignorar. ¿Usted es la enfermera aquí?, preguntó él. Y aunque intentó que su voz sonara con la autoridad de siempre, hubo un pequeño quiebre que delató su incomodidad. Soy la jefa de enfermeras de este turno en esta área, respondió Camila con una economía de palabras que no dejaba espacio para nada más. Luego se giró hacia Lucía, quien la observaba desde la cama con una chispa de curiosidad en los ojos. Buenos días, señora Lucía. ¿Cómo se siente hoy?, preguntó Camila, ignorando por completo la presencia del hombre que seguía de pie junto a la ventana, observándola con una mezcla de desconcierto y una culpa que aún no se atrevía a reconocer. Mucho mejor ahora que llegaste, respondió Lucía con esa voz suave que parecía hecha de seda desgastada por el tiempo. Anoche soñé contigo, Camila, estábamos en un jardín lleno de flores y me contabas historias que me hacían olvidar dónde estaba. Camila sonrió de verdad, porque con Lucía era imposible no hacerlo y comenzó a revisar los signos vitales con movimientos rítmicos y precisos. Los mismos que Lorenzo había despreciado el día anterior, sin saber que eran esos mismos movimientos los que mantenían a su madre estable. Lorenzo observaba la escena inmóvil, sintiendo una extraña punzada en el pecho al ver la familiaridad y el afecto con el que su madre trataba a la mujer que la había humillado. Lorenzo llamó a Lucía. Ya conocías a Camila. Es la mejor enfermera de todo este hospital. Pregúntale a quien quieras. Todos te dirán lo mismo. Ya nos habíamos cruzado antes, dijo Lorenzo con una voz neutral que intentaba ocultar el torbellino de emociones que lo golpeaba por dentro. Camila no levantó la vista de su trabajo mientras anotaba la presión arterial. Nos cruzamos brevemente afuera del hospital. Fue un encuentro sin importancia, añadió ella, restándole peso al incidente para no alterar la paz de su paciente. Lucía sintió convencida de que las coincidencias eran pequeñas señales del destino y volvió a mirar a su hijo con ese amor paciente que solo las madres que han perdonado mucho pueden sostener. Ella tiene unas manos que curan, hijo, de verdad. Te lo digo cuando ella me toca. Siento que todo va a estar bien. ¿Puedes creerlo?, insistió la anciana. Lorenzo no respondió, pero sus ojos se clavaron en las manos de Camila mientras ella ajustaba la vía del suero. Eran manos fuertes, seguras, manos que claramente no se detenían ante el miedo. Él salió de la habitación 20 minutos después, cuando el médico principal llegó para la ronda matutina, pero se quedó en el pasillo, sintiendo que el suelo bajo sus pies ya no era tan firme como él creía. El doctor Fernando, un hombre de unos 50 años con mucha experiencia en el área, salió de la habitación poco después para hablar con Lorenzo. El panorama no es sencillo. Lorenzo, la recuperación de su madre se ha estancado y necesitamos que ella se mantenga lo más tranquila posible porque el estrés emocional afecta directamente su ritmo cardíaco, explicó el médico. Tenemos una ventaja enorme y es la relación que tiene con la enfermera Camila. Hemos notado que cuando ella está en el turno, los niveles de ansiedad de la señora Lucía bajan considerablemente y eso tiene un valor clínico que no podemos ignorar. Le recomiendo que no haya cambios en el equipo que la atiende, porque la confianza es en este momento tan importante como la medicina. Lorenzo asintió en silencio, sintiendo que cada palabra del doctor era como un peso adicional sobre su conciencia. Estaba atrapado en una paradoja. La mujer, a la que había tratado con desprecio absoluto, era la misma que poseía la llave para la tranquilidad de la persona que más amaba en el mundo. Mientras tanto, dentro de la habitación, Lucía tomó la mano de Camila con una delicadeza extrema. «Él te trató mal ayer, ¿verdad?», preguntó la anciana con una claridad que sorprendió a la enfermera. Camila intentó esquivar la pregunta, pero los ojos de Lucía eran imposibles de engañar. «Conozco a mi hijo», continuó ella con una tristeza mansa. «Sé que cuando tiene miedo se vuelve de piedra. Cree que, siendo duro, puede evitar que el dolor entre, pero no se da cuenta de que también se queda encerrado él mismo». Desde que su padre se fue, cuando él tenía 8 años, Lorenzo decidió que nadie más volvería a verlo débil. Camila se quedó en silencio procesando la información. «No es un mal hombre, hija, solo es un hombre que olvidó como ser humano. Porque ha estado demasiado ocupado, siendo el escudo de esta familia, y los escudos terminan siendo muy fríos. Si no se les recuerda de vez en cuando, ¿para qué sirven?». Aquel día el Hospital Vallarta parecía más concurrido que de costumbre. El murmullo constante de los carritos de medicamentos, las conversaciones en voz baja de los familiares y el sonido rítmico de los monitores formaban una sinfonía que Camila conocía de memoria. A pesar de la tensión que flotaba en el aire de la habitación 407,
ella continuó su labor con una entrega total. Sin embargo, en la oficina de administración, las cosas empezaban a complicarse. Rosa, la coordinadora de enfermería, una mujer de carácter firme pero justo, que llevaba 23 años en el hospital, recibió una visita que no esperaba. Lorenzo Aguilar estaba sentado frente a su escritorio, con una expresión que intentaba ser negociadora, pero que seguía cargada de esa arrogancia natural que el dinero suele otorgar. Quiero asegurar que la enfermera Mendoza se dedica exclusivamente al cuidado de mi madre, dijo Lorenzo, e incluso estoy dispuesto a hacer una donación significativa al hospital para que esto se gestione como un servicio privado dentro de la institución. Rosa se quitó las gafas de montura fina, las colocó sobre la mesa y miró a Lorenzo con una calma que lo descolocó. Señora Aguilar, este es un hospital, no un hotel de lujo, respondió ella con una voz que no admitía réplicas. Mi personal no está a la venta ni se asigna según el tamaño de la billetera de los familiares. Camila es una profesional excepcional y su distribución de trabajo se basa en las necesidades clínicas de todos los pacientes, no en caprichos personales. Lorenzo apretó los puños bajo la mesa, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, su influencia no servía de nada. No es un capricho, es la salud de mi madre, insistió él tratando de recuperar terreno. Lo entiendo perfectamente, pero aquí tratamos con seres humanos, no con recursos que se compran y se venden. Concluyó Rosa dando por terminada la conversación. Lorenzo salió de la oficina con una sensación de derrota que le quemaba por dentro, dándose cuenta de que el mundo que él había construido no tenía poder sobre la integridad de personas como Camila o Rosa. Camila se enteró de la visita de Lorenzo poco después, cuando Paola, otra de las enfermeras, le comentó lo que se decía en los pasillos. Dicen que el hijo de la señora de la 407 quiso comprar tu turno, le susurró Paola mientras compartían un momento rápido en la estación de enfermería. Camila sintió un nudo de indignación en la garganta. ¿De verdad cree que puede arreglarlo todo con cheques?, pensó para sí misma, pero no dijo nada. Sabía que, si permitía que la rabia se apoderara de ella, perdería la claridad que necesitaba para cuidar a Lucía. Aquella tarde, cuando Lorenzo regresó a la habitación, el ambiente era casi insoportable. Camila estaba ahí administrando un medicamento y el silencio entre ellos era tan denso que parecía una presencia física. Él intentó decir algo, pero ella se movía con tal rapidez y eficiencia que no le daba espacio para intervenir. Era como si ella hubiera levantado un muro invisible de profesionalismo que él no sabía cómo flanquear. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Cerca de las 5 de la tarde, el monitor de Lucía comenzó a emitir un pitido persistente que hizo que Camila se pusiera en alerta máxima de inmediato. La frecuencia cardíaca de la anciana estaba subiendo peligrosamente y su respiración se volvía superficial. Lorenzo, que estaba sentado en un sillón en la esquina, se puso de pie de un salto, con el rostro pálido por el terror. ¿Qué está pasando? Hagan algo, gritó él perdiendo por completo la compostura. Miguel llama al doctor, gritó también, aunque Miguel, el chofer, ni siquiera estaba en la habitación. Camila, sin perder la calma, se acercó a Lucía, le tomó la mano con firmeza y le habló al oído con una voz que era como un bálsamo en medio de la tormenta. Lucía, escúcheme, trate de seguir mi ritmo, inhale lento, exhale lento. Estoy aquí con usted. No la voy a soltar, decía ella, mientras con la otra mano ajustaba los controles del monitor y preparaba una dosis de rescate. Fueron minutos eternos en los que Lorenzo se sintió el hombre más inútil sobre la faz de la tierra. Observaba cómo Camila, esa mujer a la que había despreciado, se convertía en el único ancla que mantenía a su madre en este mundo. Vio cómo su sudor se mezclaba con el esfuerzo y cómo sus ojos no se apartaban ni un segundo de los de Lucía, transmitiéndole una fuerza que ninguna máquina podría proveer. Poco a poco, el pitido del monitor se fue normalizando y la respiración de Lucía recuperó un ritmo más natural. El doctor Fernando entró en ese momento, pero se detuvo al ver que la crisis ya había sido controlada por las manos expertas de Camila. Ella no soltó la mano de la anciana hasta que estuvo segura de que el peligro inmediato había pasado. Cuando finalmente se irguió su uniforme, estaba aún más arrugado y su rostro mostraba una fatiga extrema, pero sus ojos brillaban con la satisfacción de haber cumplido con su deber. Lorenzo se acercó a ella con los ojos empañados por una emoción que no podía contener. Gracias, tartamudeó él, y por primera vez el agradecimiento fue real, sin pretensiones, nacido desde lo más profundo de su miedo. Camila lo miró por un segundo, asintió brevemente y salió de la habitación sin decir una palabra. Necesitaba aire. Necesitaba procesar que había estado a punto de perder a Lucía y que a pesar de todo seguía sintiendo una extraña conexión con esa familia que el destino se empeñaba en ponerle enfrente. En el pasillo se encontró con Gabriel el portero, que estaba entregando unos documentos en el piso. ¿Todo bien, licenciada?, preguntó él con genuina preocupación.
Todo bajo control. Gabriel, solo un susto más, respondió ella con una sonrisa débil. Gabriel la miró con admiración, sabiendo que, detrás de esa respuesta sencilla, había una batalla ganada a brazo partido. De esa noche Lorenzo no se fue del hospital. Se quedó en el incómodo sillón de la habitación, mirando a su madre dormir y recordando cada palabra de la carta que había encontrado en el cajón de la mesita de noche. Una carta que Lucía le había escrito hacía años, pero que él nunca se había detenido a leer con atención. En ella, su madre le recordaba que la verdadera riqueza no está en lo que uno posee, sino en la capacidad de ver la humanidad en los demás, especialmente en aquellos que nos sirven con humildad. Lorenzo sintió que las escamas se le caían de los ojos. Se dio cuenta de que su arrogancia no era más que una máscara para ocultar su propia fragilidad y que al tratar a Camila como lo hizo, solo había demostrado lo pequeño que era por dentro. Decidió que, si su madre salía de esta, él tendría que hacer mucho más que simplemente pedir disculpas. Tendría que aprender a ser el hombre que ella siempre creyó que era. Al día siguiente, Camila llegó para su turno y se sorprendió al encontrar a Lorenzo esperándola en la puerta de la habitación. No tenía el traje impecable de otras veces. Su camisa estaba arrugada y se notaba que no había dormido en toda la noche. Enfermera Mendoza, ¿podemos hablar un momento?, pidió él con una humildad que la dejó sin palabras. Ella accedió y caminaron hacia una pequeña terraza que daba a la ciudad de San Luis Potosí. Quiero pedirle perdón no solo por lo del coche, sino por mi comportamiento aquí en el hospital. Comenzó él mirando hacia el horizonte. Me di cuenta de que mi dinero no sirve de nada si no tengo la capacidad de valorar el trabajo de personas como usted. Usted salvó a mi madre ayer y no hay cantidad de pesos mexicanos que puedan pagar eso. Camila lo escuchó en silencio, sintiendo que el peso de los días anteriores empezaba a disiparse. El perdón es para usted, señora Aguilar, para que pueda estar en paz. Yo solo hice mi trabajo, respondió ella con su característica honestidad. Las semanas siguientes trajeron una mejoría lenta pero constante para la señora Lucía. Camila seguía al frente de su cuidado, pero la dinámica en la habitación había cambiado por completo. Lorenzo ya no era el hombre frío que llegaba y se iba como un rayo. Ahora se sentaba a conversar con su madre, le leía libros y a veces incluso compartía un café con Camila. En los descansos, escuchando sus historias sobre el hospital y aprendiendo sobre la realidad de quienes dedican su vida a los demás. Se dio cuenta de que Camila tenía sueños, de que quería especializarse en cuidados paliativos, para ayudar a las personas a tener una muerte digna y de que su vida era una lucha constante por salir adelante. En una ciudad que a veces podía ser muy dura, él empezó a ver el mundo a través de los ojos de ella y ese cambio de perspectiva fue la medicina más potente para su propia alma endurecida. Sin embargo, en el hospital surgieron rumores. Algunos decían que Camila estaba recibiendo tratos preferenciales por parte de la familia Aguilar y eso llegó a oídos de Alejandro, el director administrativo, un hombre que siempre buscaba motivos para recortar presupuestos o sancionar al personal. Alejandro llamó a Camila a su oficina y la interrogó sobre su relación con Lorenzo. Me han dicho que usted pasa demasiado tiempo en la habitación 407, incluso fuera de su horario, dijo él con un tono acusador. Camila no se dejó intimidar. Paso el tiempo necesario para asegurar la estabilidad de una paciente crítica. Y si me quedo unos minutos más es porque la señora Lucía aprecia mi compañía, lo cual es parte del cuidado integral, respondió ella con firmeza. Alejandro no quedó satisfecho y amenazó con trasladarla a otra área si los rumores persistían. Camila salió de la oficina con el corazón oprimido, temiendo que su dedicación terminara perjudicándola. Lorenzo se enteró de la situación a través de Paola, quien no pudo morderse la lengua. No podía creer que, después de todo, Camila fuera a ser castigada por su bondad. Fue directamente a hablar con Alejandro, pero esta vez no usó su influencia para presionar, sino para testificar. Señor director, la enfermera Mendoza es el pilar de este hospital y si ella es sancionada por hacer su trabajo con excelencia, yo mismo me encargaré de que la prensa local se entere de cómo se trata aquí al personal más valioso, dijo Lorenzo con una calma que resultó mucho más amenazadora que cualquier grito. Alejandro, que no quería problemas con la opinión pública ni con un hombre de la posición de Aguilar, decidió archivar la investigación de inmediato. Camila pudo seguir en su puesto, pero el incidente le sirvió para confirmar que Lorenzo realmente había cambiado, que ahora estaba dispuesto a usar su poder para proteger la justicia y no solo su propio interés. El día que Lucía finalmente recibió el alta fue un día de sentimientos encontrados. Había alegría por su recuperación, pero también una tristeza dulce por el fin de una etapa que había transformado a todos los involucrados. Gabriel ayudó a bajar las maletas y Miguel. El chofer esperaba con el coche en la misma puerta, donde todo había comenzado, pero esta vez el ambiente era de celebración. Lucía abrazó a Camila con una fuerza que nadie hubiera imaginado en una mujer de su edad. Gracias por todo, hija. Nunca olvides que tienes un lugar en nuestro corazón,
le susurró al oído. Lorenzo se acercó a Camila y le entregó un pequeño sobre. No es dinero, es una beca completa para la especialidad que quieres hacer. La gestioné a través de una fundación para que no haya problemas éticos, dijo él con una sonrisa sincera. Camila sintió que las lágrimas finalmente asomaban a esos ojos, no de cansancio, sino de gratitud. La vida en San Luis Potosí siguió su curso, pero para Camila, Lorenzo y Lucía, nada volvió a ser igual. Ella terminó su especialidad y se convirtió en una de las profesionales más respetadas del estado, trabajando siempre con la misma humildad y dedicación que la caracterizaron desde el primer día. Lorenzo transformó su empresa, implementando programas de apoyo para sus empleados y dedicando gran parte de su tiempo a obras de caridad, inspirado por el ejemplo de la enfermera que un día entró por error en su coche. Lucía vivió muchos años más, disfrutando de la paz que solo da el ver a un hijo encontrar su verdadero camino. A menudo se reunían los tres para recordar aquellos días en el Hospital Vallarta, riendo de la confusión inicial, y agradeciendo al destino por haberles enseñado una lección que ninguno de ellos olvidaría jamás. Y es que, al final del día, la historia de Camila y Lorenzo nos recuerda que la vida es un tejido complejo, donde cada hilo, por muy humilde que parezca, tiene una función vital. A menudo caminamos por el mundo con los ojos cerrados por nuestra propia importancia, creyendo que el éxito se mide en la cantidad de bienes que acumulamos o en el poder que ejercemos sobre los demás. Pero la verdadera grandeza reside en algo mucho más sencillo y a la vez mucho más difícil de alcanzar: la capacidad de reconocer la dignidad intrínseca de cada ser humano, independientemente de su uniforme, de su cuenta bancaria o del cansancio que cargue sobre sus hombros. La arrogancia es una prisión que nosotros mismos construimos, una fortaleza de cristal que nos aísla del calor de la verdadera conexión humana y nos deja solos en medio de nuestras propias ambiciones. A medida que envejecemos, nos damos cuenta de que los momentos que realmente importan no son aquellos en los que estuvimos en la cima, sino aquellos en los que supimos bajar para extender la mano a alguien que lo necesitaba, o cuando tuvimos la humildad de aceptar que estábamos equivocados. La vida tiene una forma muy curiosa de ponernos frente a frente con nuestras propias sombras, y a veces esa confrontación llega en la forma de un encuentro inesperado, de un error o de una crisis que nos obliga a despojarnos de nuestras máscaras. No hay nada más valiente que permitirse ser vulnerable y reconocer que necesitamos de los demás para que nuestra existencia tenga sentido. El trabajo de cuidar, de servir, de estar presente para el otro en su momento de mayor debilidad es la forma más elevada de amor que existe y es lo que mantiene unido el tejido de nuestra sociedad. Debemos aprender a mirar más allá de las apariencias y a valorar el esfuerzo invisible de tantos hombres y mujeres que, como Camila, sostienen el mundo con su sacrificio diario. No permitamos que nuestro propio cansancio o nuestras preocupaciones nos vuelvan ciegos ante el dolor ajeno, ni que nuestra posición nos haga creer que somos superiores a nadie. La verdadera nobleza no se hereda ni se compra. Se cultiva cada mañana en la forma en que tratamos al portero que nos abre la puerta, a la persona que nos sirve el café o a la enfermera que nos cuida en la oscuridad de la noche. Si logramos transformar nuestra mirada y pasar del desprecio a la compasión, descubriremos que el mundo es un lugar mucho más rico y esperanzador de lo que jamás imaginamos y que en cada encuentro, por muy accidentado que sea, reside la posibilidad de una redención que nos haga finalmente libres. Que esta historia nos sirva de recordatorio para valorar cada gesto de bondad y para nunca subestimar el poder de una disculpa sincera. La vida es corta y lo único que realmente nos llevamos es la huella que dejamos en el corazón de los demás. No esperemos a que una tragedia nos obligue a cambiar. Empecemos hoy mismo a practicar la empatía, a honrar el trabajo ajeno y a vivir con la conciencia de que todos, absolutamente todos, estamos navegando en el mismo barco, buscando un poco de comprensión y de paz en medio de la tormenta, porque al final, cuando las luces se apaguen y los trajes guarden, lo único que quedará será la calidez de las manos que supieron sostenernos, y la luz de las almas que, a pesar de todo, nunca dejaron de creer en la inmensa belleza de ser simplemente humanos.